exposición entonces está basada en 4 ítems. El primero, donde se menciona o se hace alusión a qué es esta organización. El segundo, que habla de cuáles son los beneficios de entrar a esta organización. El tercero, que menciona las propuestas dadas por la OCDE para Colombia en cuanto a materia pensional. La cuarta, que es la que para este video nos ocupa, es la viabilidad de esta propuesta de la OCDE para Colombia. Lo primero que hay que decir ante esto es que los dos textos tomados como referencia para esta propuesta de viabilidad, entonces, fueron dos. El primero, el del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y el segundo, un documento emitido por la Procuraduría General de la Nación el 5 de febrero de 2015. Con respecto al primero, que es el del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, tenemos que, como primera medida, entra mencionando lo que es la Ley 797 de 2003. Y menciona cómo las edades en materia de pensión entonces fueron aumentadas a 57 años en cuanto a las mujeres y a 62 años en cuanto a los hombres. Esto pues a partir del pasado 1 de enero de 2014. A este punto menciona este escrito como resulta paradójico entonces que la edad para pensionarse de las mujeres sea menor que la de los hombres, ya que, digamos, en términos mundiales y también en Colombia, la expectativa de la mujer es mucho mayor que la del hombre y se ubica en 87 años. Se encuentra pues en una etapa de superioridad con respecto al hombre. Y tenemos que, digamos, este parámetro entonces lo que supone es una anticipación ante la desvinculación del mundo laboral de la mujer. Bueno, como segunda parte tenemos que esta Ley 797 de 2003, entonces, además de lo que ya dijimos anteriormente, lo que hizo entonces fue reducir ostensiblemente los porcentajes para el cálculo de las pensiones y aumentó los requisitos de las semanas, que para el 2015 entonces se encuentran en 1.300 semanas, es decir, más o menos 26 años. Y comenzaron a ser aplicados a partir del 1 de enero de 2015 con plenitud. Con respecto, digamos, a estos parámetros anteriores, se dice entonces que no existen, entonces, digamos, suficientes garantías o suficientes elementos de juicio para inferir que la efectividad del régimen actual, digamos, es limitada o no funciona. Y entonces diríamos que no se podría proponer una nueva reforma al sistema pensional de seguridad social. ¿Por qué? Porque entonces aquí, como dijimos anteriormente, no se le había dado, digamos, la oportunidad de desarrollarse a este sistema. Porque apenas para el 2015, para este año que es en el que estamos, es donde va a empezar a desarrollarse de una, digamos, forma correcta y completa este sistema. Además, en este análisis hecho por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, se hacen entonces una serie de recomendaciones con respecto a lo que dijo pues la OCDE. Bueno, entonces la primera recomendación era, y en contraposición a lo propuesto por la organización, y era que el observatorio lo que recomendaba era entonces fortalecer el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, ¿cómo funcionaría? Entonces sería, todos los afiliados entonces se afiliarían de forma obligatoria a este régimen, ¿cierto? Que es Colpensiones, y cotizarían hasta un tope que oscilaría, digamos, entre los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ya, digamos, cuando el monto sobrepasase esos 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces quien entraría a jugar un papel activo serían los fondos privados, pero de manera complementaria. Entonces aquí lo que se buscaría ya no sería entonces el reemplazo de ese régimen de prima media, sino la complementación de este sistema.
Otra acotación importante que realizaba el observatorio era era la que hacía referencia al fortalecimiento de los BEPS, los beneficios económicos periódicos, y al programa de Colombia Mayor, al que, digamos, hacía, digamos, gran énfasis la organización de la OCDE. Y, digamos, aquí el observatorio aclaraba de algo, y era que para entonces, digamos, esta propuesta no correspondía en sí a una reforma del modelo pensional. ¿Por qué? Porque este tipo de programas entonces son sistemas asistenciales que se apartan de los modelos contributivos, en donde cada uno de los afiliados entonces lo que hace es construir su derecho a partir de aportes mensuales. Y diciendo que si efectivamente se acogiera a la propuesta de la organización, entonces lo que se estaría dando es una desnaturalización del régimen de prima media. ¿Por qué? Porque se estaría convirtiendo en un programa de asistencialismo estatal y ya se estaría ante un fenómeno, ya no se estaría ante el fenómeno de construcción individual del derecho a la pensión. Y ya para finalizar, en cuanto a las propuestas realizadas por el Observatorio de la Universidad del Rosario, estaba una última, y era con respecto a la existencia de mesadas pensionales inferiores a un salario mínimo, donde el Observatorio Laboral entonces consideraba que con respecto a dicha medida lo que debía realizarse, digamos, de manera primordial era un estudio en términos de proporcionalidad y racionalidad. Esto, digamos, teniendo como referente principal y casi que único la Constitución. ¿Para qué? Para que en un futuro entonces se evitará declaratorias de inexequibilidad por ir en contra pues de los preceptos constitucionales que hasta ahora se han dado en la materia. Y teniendo en cuenta que los objetivos de esta materia o de esta medida serían dos principales. El primero, que se daría en términos del aumento de la cobertura, y el segundo, que sería entonces la extensión de la garantía para lograr una vejez digna, esto ampliando la noción del mínimo vital a quienes no logren los exigentes requisitos del régimen de prima media con prestación definida. Además de esto, para que se evitara la, digamos, tediosa figura de la indemnización sustitutiva contemplada por la REP para este régimen. Como ya lo habíamos mencionado, como segundo referente para este análisis de viabilidad de la propuesta realizada por la OCDE, tenemos el documento emitido por la Procuraduría General de la Nación el 5 de febrero de 2015. Y este documento entonces mencionaba cómo las recomendaciones realizadas por la OCDE iban entonces encaminadas a realizar una reforma en donde se daban cambios estructurales al régimen de prima media con prestación definida, al aumentar todavía más entonces los requisitos de la edad, las semanas de cotización, al plantear una igualación en cuanto a la edad de los hombres y las mujeres, a equiparar digamos, pretender equiparar el régimen privado con el régimen público, y al pretender disminuir las pensiones a menos, digamos, de un salario mínimo en los casos pues previstos. En este documento entonces también se mencionaban la Ley 797/2003, pero además se hacía referencia al Acto Legislativo 1 de 2005. Y entonces mencionaba cómo a partir, digamos, de estas dos normativas se habían dado grandes reformas. De una parte entonces se tenía la Ley 797 de 2003, donde daba entonces un incremento de la edad a partir del 1 de enero de 2014, a 57 años las mujeres y a 62 años los hombres para acceder a la pensión de vejez. Además, daba un incremento a 1.300 semanas para el 2015, lo cual implicaba cotizar alrededor de 25 años para alcanzar ese derecho. Además, menciona las fuertes modificaciones decrecientes respecto al ingreso base de liquidación, es decir, a las tasas de reemplazo para la liquidación de las pensiones de vejez, que se encontraban alrededor de entre 65 y 55%.
del ingreso mensual. Por otra parte, entonces, tenemos el Acto Legislativo 1/2005, que modifica el régimen de transición de la Ley 100 del 93, donde menciona entonces que esta transición expira el 31 de julio de 2010 y que como regla excepcional, entonces, quienes se encuentren sujetos al régimen de transición y a la fecha de expedición del Acto Legislativo 1/2005 tuviesen 750 semanas cotizadas o 750 semanas cotizadas o más, o el equivalente en tiempos de servicio, entonces conservan ese derecho a mantenerse en la transición hasta el 2014, más específicamente hasta el 31 de diciembre del año 2014. Como puede observarse entonces hasta aquí, entonces las condiciones para acceder a una pensión en el régimen de prima media entonces fueron endurecidas en cuanto a edad, tiempo de servicios, que oscila alrededor entre 25 años mínimo. También hace modificaciones claras en cuanto al ingreso base de liquidación, o lo que es lo mismo el IBL, también en la supresión de la mesada 14, y en cuanto a la terminación de la transición, en cuanto aclara plenamente cuándo es que se da. El primero es que, como ya se sabe, el régimen de prima media con prestación definida entonces se estructura a partir de varios elementos, entre ellos la edad, tiempo de cotización y monto de la pensión, mientras que el RAIS, o régimen de ahorro individual con solidaridad, se estructura o se fundamenta a partir del capital ahorrado. Un dato importante a tener en cuenta es el que hace referencia a la igualación de edad entre hombres y mujeres, por cuanto se menciona que un 80% de las mujeres mayores de 50 años no tienen una pensión, frente a un 70% de los hombres mayores de 62 años que no cuentan con pensión. Además, otro dato aquí también importante es el paulatino desmonte del régimen de prima media con prestación definida, o del régimen público en cuanto a pensiones, porque en Colombia se dice que ya no hay más de 1.400.000 pensionados, o pensionados pues por el régimen de prima media, y el 80% de estos devenga apenas entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además de eso, de todos estos datos anteriores, se menciona también que esa reforma o este intento de reforma por esta organización no ha sido el único que se ha dado en estos años. De hecho, se han dado varias reformas o varios intentos de reforma, en donde entonces también lo que se pretende es ampliar la cobertura, pero nada que se consigue el objetivo. ¿Por qué? Porque las reformas por sí solas no generan cobertura. Bueno, ya para este punto entonces ya entramos en materia en lo que nos interesa, y es hablar en términos de viabilidad. El documento de la Procuraduría nos planteaba como el ahorro individual entonces no es la panacea ni mucho menos la solución. Dice que expertos en economía mundial entonces señalan como este no es el camino. ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización entonces depende del rendimiento de las acciones y estas no constituyen garantías reales. En Colombia, el economista Eduardo Sarmiento Ospina señala que en países pobres hay bajos ingresos y economías desformalizadas. El sistema privado, por ende, entonces es inviable por cuanto, como siempre se ha planteado, el sistema de capitalización depende de aportes altos, lo que conduce en segunda instancia a la desmotivación de los trabajadores en cuanto al aporte o a su afiliación al sistema. Otro referente aquí es el Banco Mundial, donde plantea que el sistema privado es inviable en países en vía de desarrollo, ya que, digamos, según la experiencia y lo que se ha dado en otros países, se demuestra que solo ha alcanzado una cobertura del 20%, dejando a la población pobre y vulnerable sin acceso a un régimen pensional adecuado. Y además, entonces, digamos, con respecto al Banco Mundial, aquí, digamos, hay una estrategia o, digamos, una salida diferente e interesante, donde se plantea que entonces lo pertinente entonces sería un sistema mixto,
pero inclinado al fortalecimiento de ese régimen de prima media, en el cual entonces todos los afiliados aportarían a lo que en Colombia, digamos, se conoce como colpensiones. Y en segunda instancia, entonces, habría una cotización destinada a una cuenta individual con el fin de mejorar ese derecho a la pensión que se adquiera. Todo lo anterior, o sea, todo lo que aquí hasta ahora se ha planteado, entonces debe mirarse con respecto a la experiencia de otros países, esto es lo que se recomienda, y además se dice que el país debe brindar soluciones acordes a las necesidades nacionales. Para finalizar mi exposición, diría que en el momento actual de Colombia, la propuesta realizada por la OCDE no es la mejor opción. Si hablamos en términos de que Colombia todavía no se encuentra lo suficientemente preparada, ya que se encuentra en vía de desarrollo y además todavía no ha dado oportunidad para que se desarrolle a plenitud el sistema dado por la Ley 100 del 93, lo que se tendría que hacer entonces es dar paso a este sistema que se viene dando en Colombia, que se dé una aplicación total y ya frente a esto entonces observar las posibles alternativas o soluciones para que se dé un correcto funcionamiento de este sistema.